¿Alguna vez te has preguntado quiénes son las mujeres que han trascendido las barreras del tiempo y el espacio para cambiar la historia de América Latina? Mujeres valientes, audaces y creativas que, a lo largo de los siglos, han desafiado las normas establecidas, luchado contra la opresión y dejado una huella indeleble en cada rincón de la región. Hoy, te invito a un viaje apasionante para descubrir estas figuras extraordinarias que han sido, a menudo, olvidadas o relegadas al silencio de los libros de historia. Mientras exploramos sus historias, descubrirás no solo su impacto en la sociedad, sino también la fortaleza de su espíritu, esas características que las hicieron romper cadenas y abrir caminos. Si te quedas con nosotros, pronto entenderás por qué estas mujeres no son solo figuras del pasado, sino que sus legados siguen resonando en la cultura y política actual. Así que comencemos. Imagina la escena. En el siglo XIX, en un ambiente marcado por la opresión colonial y el machismo, se alzaron voces poderosas que retumbaron en los pasillos del poder. Una de ellas fue Manuela Sáenz, quien no solo fue amante de Simón Bolívar, el libertador de varios países sudamericanos, sino que se convirtió en activista y guerrera por la independencia. Manuela, con su característico fervor, no dudó en arriesgar su vida para defender la causa revolucionaria. ¿Sabías que, en una de sus hazañas más audaces, se disfrazó de soldado para infiltrarse en las tropas realistas? Su valentía y determinación desafiaron las limitaciones de su época y la catapultaron a un lugar heroico dentro de la historia. Y aún hay más. En México, en el siglo XX, encontramos a Sor Juana Inés de la Cruz, una figura emblemática que se opuso a la opresión patriarcal a través de sus letras. Sor Juana no solo fue una brillante poetisa, sino también una defensora del derecho a la educación para las mujeres. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría sido de la literatura latinoamericana sin su aporte? Su obra sigue vigente, resonando en las páginas de los libros y en los corazones de quienes buscan la igualdad. En un mundo donde las mujeres eran consideradas inferiores, Sor Juana se alzó como un símbolo de inteligencia y valentía. Cada una de estas historias trae consigo lecciones valiosas que hasta el día de hoy nos inspiran a cuestionar nuestra sociedad. Te invito a pensar, ¿cuántas voces se han perdido a lo largo de los siglos? ¿Cuántas mujeres han contribuido sin reconocimiento? A medida que exploramos este tema, descubrirás que no se trata solo de figuras conocidas, sino de una red de mujeres cuyas acciones, aunque pequeñas en apariencia, han tenido un impacto monumental en la historia. Siguiendo el hilo de nuestra narrativa, llegamos a otra figura notable, Isabel Allende. A finales del siglo XX, Allende emergió como una de las escritoras más influyentes de la literatura latinoamericana. Su novela más famosa, La Casa de los Espíritus, no solo refleja la historia de Chile, sino también la experiencia de las mujeres en una sociedad patriarcal. ¿Te has dado cuenta de cómo sus relatos entrelazan la historia política con la vida íntima de sus personajes? Allende no solo narra, ella da voz a quienes han sido silenciados. Su obra, cargada de realismo mágico, ilumina no solo las luchas, sino también las esperanzas de miles de mujeres en América Latina. Pero así como Allende, hay muchas otras escritoras que han redefinido el panorama literario. Por ejemplo, Laura Esquivel en Como agua para chocolate, donde la cocina se convierte en un símbolo de resistencia y liberación. La forma en que las mujeres pueden encontrar en lo cotidiano un ecosistema de resistencia retrata la historia no contada de muchas que lucharon en silencio. ¿Qué prácticas históricas han llevado a estas mujeres a ser tan creativas y resilientes? Esa es una pregunta intrigante que nos lleva a entender la conexión entre cultura y género en América Latina. La historia nos ha enseñado que el arte y la cultura son herramientas poderosas no solo para la expresión, sino también para el cambio social. Cada una de estas mujeres, a su manera, utilizó su voz y su pluma para desafiar la narrativa, para contar historias que habían permanecido ocultas. Un cambio de concepto nos lleva a pensar en títulos más contemporáneos. En pleno siglo XXI, el movimiento feminista ha tomado fuerza en muchos países de América Latina. Desde las calles de Santiago hasta las manifestaciones en Ciudad de México, miles de mujeres se han levantado en protesta. Un rostro destacado en esta lucha es el de la activista chilena Francisca Fernández. Su valentía al alzar la voz contra la violencia de género y demandar derechos reproductivos ha inspirado a generaciones. ¿Te imaginas el impacto de su trabajo en la vida de tantas mujeres que aún enfrentan desigualdades en su día a día?
El coraje de mujeres como Francisca nos recuerda que la lucha continúa y que su legado se edifica día a día. A medida que avanzamos en nuestra exploración, no podemos olvidar las luchas indígenas por la justicia y los derechos humanos. Lideresas como Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz, han expuesto las injusticias que enfrentan las comunidades indígenas en Guatemala. Su historia es un poderoso testimonio de resistencia y resiliencia. ¿Cuántas mujeres en el mundo han sufrido en silencio, mientras sus historias esperan ser contadas? La vida de Rigoberta es un recordatorio de que la voz de las mujeres indígenas es crucial para la justicia y la equidad. Continuando en esta travesía, hacemos una pausa en Brasil, donde la figura de Marielle Franco brilló intensamente, aunque su vida fuera trágicamente corta. Activista y concejala, Marielle luchó por los derechos de las mujeres, las comunidades LGBTQ y las personas afrobrasileñas, desafiando un sistema que lo restringía todo. Su asesinato en 2018 fue un golpe doloroso, pero su legado ha generado un movimiento de enormes proporciones. La pregunta que surge es, ¿cómo podemos honrar la vida de Marielle y seguir adelante en la lucha por la justicia social? Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo y el impacto que podemos tener. Cada una de estas mujeres ha jugado un papel en la construcción del tejido social de América Latina. Y al hablar de su legado, es vital recordar cuán entrelazadas están sus historias. Cada triunfo es un ladrillo en el camino hacia la igualdad. Si bien hemos abordado algunas figuras prominentes, existe una multitud de mujeres anónimas cuyas contribuciones, aunque menos conocidas, son igualmente significativas. Ahora, podrías preguntarte, ¿cómo es que la historia ha olvidado a tantas de estas mujeres? La respuesta es compleja y a menudo dolorosa. A lo largo de la historia, el patriarcado ha relegado a muchas mujeres al ámbito privado. Sus historias han sido suprimidas por narrativas dominantes que han priorizado las hazañas masculinas. Pero a medida que nos adentramos en el presente, hay un despertar cultural que está rompiendo estas cadenas. El arte contemporáneo, por ejemplo, está en un resurgir, y muchas mujeres que han sido silenciadas finalmente están recibiendo el reconocimiento que merecen. Artistas como Adriana Barejao y las fotógrafas de la nueva ola como Claudia Coca están utilizando sus plataformas para explorar y visibilizar las experiencias femeninas en toda su complejidad. ¿Te imaginas un mundo donde todas las voces se escuchen y se valoren igualmente? Un mundo en el que las historias de las mujeres sean celebradas tanto como las de los hombres, donde su impacto pueda ser simplemente contado y no reescrito. Y así, continuamos profundizando en estas fascinantes narrativas que han marcado el rumbo de América Latina. La inmensidad de sus historias es asombrosa. En la siguiente parte de este viaje, exploraremos más a fondo los cambios sociales impulsados por estas mujeres y cómo sus legados continúan moldeando no solo nuestra historia, sino también nuestro futuro. No te vayas, porque lo que viene a continuación está cargado de más sorpresas y revelaciones que no querrás perderte. Almohadilla, 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 la influencia contemporánea de las mujeres en el arte y la cultura. El viaje hacia la reivindicación de las voces femeninas no solo se desarrolla en el ámbito de la literatura y la política, sino también en el arte contemporáneo. En este espacio, muchas mujeres están usando su creatividad como un acto de resistencia y visibilidad. Por ejemplo, la artista brasileña Beatriz Milaces ha impactado la escena del arte moderno con su uso del color y la forma, explorando la identidad cultural y la feminidad en sus obras. Su trabajo desafía no solo las normas artísticas, sino también la forma en que percibimos el mundo que nos rodea. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo el arte puede ser una herramienta para el cambio social y la visibilización de la mujer? Al mismo tiempo, artistas como la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide han utilizado su cámara para contar historias que no solo retratan la vida de su país, sino que también destacan la resiliencia de las mujeres indígenas y campesinas. Sus imágenes son un poderoso recordatorio de que la representación importa, y que cada foto tomada es una historia rescatada del olvido. En la narrativa visual de Iturbide, cada rostro, cada paisaje, habla de lucha y dignidad. Y así, a través de la lente de estas artistas, nos adentramos en un nuevo concepto de historia, uno donde las mujeres son las narradoras y protagonistas. Este resurgimiento en el arte y la cultura también se traduce en nuevos movimientos sociales donde mujeres líderes enseñan sobre la importancia de la visibilidad. ¿Quién no ha oído hablar de la ya mencionada Ni Una Menos,
un movimiento feminista que surgió en Argentina y se ha difundido por toda América Latina. Este grupo ha llevado a miles a las calles para exigir justicia y visibilidad para las mujeres que sufren violencia de género. En sus marchas, podemos ver el poder de la colectividad y la fuerza de una voz unida. Y cada una de esas mujeres que marchan representa no solo su propia historia, sino la de aquellas que no pueden alzar la voz. Almohadilla, 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 la educación como herramienta de empoderamiento. Otro aspecto fundamental que debemos explorar es la educación como una herramienta de empoderamiento para las mujeres. A lo largo de la historia, la educación ha sido un privilegio que ha estado principalmente reservado para los hombres en muchas sociedades de América Latina. Sin embargo, mujeres como la política peruana Caterina Sapia han impulsado reformas educativas que buscan garantizar el acceso a la educación de calidad para todas las mujeres. Su labor, aunque no siempre reconocida, es crucial para cambiar la narrativa y fomentar el desarrollo de nuevas generaciones de mujeres empoderadas. La historia también nos ha legado ejemplos inspiradores como el de Rigoberta Menchú, quien ha luchado incansablemente por la educación de los pueblos indígenas y el respeto hacia sus tradiciones. La educación es un pilar fundamental en su lucha, pues es consciente de que empoderar a las mujeres a través del conocimiento es romper las cadenas de la opresión que las han mantenido en silencio. En su vida y en su labor, ella demuestra que las mujeres no solo son víctimas de la opresión, sino que son agentes de cambio en sus comunidades. Además, en las últimas décadas se ha visto un cambio significativo en la educación superior en América Latina. La tasa de inscripción de mujeres en universidades ha aumentado considerablemente, lo que ha permitido que un número creciente de mujeres se indigne ante las injusticias y busque formar parte de la política, la ciencia, la literatura y otras áreas relevantes. Así, las mujeres están comenzando a ocupar espacios que antes les estaban vedados. Almohadilla, 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 la conexión entre generaciones, legados que permanecen. Con cada historia que descubrimos, es importante considerar cómo estos legados han influenciado a las generaciones actuales. La activista española y fundadora de la Fundación Mujeres, Ana de Miguel, ha resaltado la existencia de un hilo conductor entre las luchas de las mujeres a lo largo del tiempo. En su opinión, cada avance en la lucha feminista es un eco de las voces de aquellas que lucharon antes. Este fenómeno se vuelve más evidente cuando escuchamos a las jóvenes activistas que, inspiradas por mujeres como Manuela Sáenz o Rigoberta Menchú, deciden llevar el discurso feminista a nuevas alturas. En el ámbito digital, jóvenes emprendedoras y activistas han encontrado en las redes sociales una plataforma poderosa para compartir sus historias y generar cambios. HTTP, Activistas que luchan por los derechos, ha sido uno de los grupos más visibles que han emergido en este contexto. A través de hashtags y campañas virales, han logrado conectar con millones, creando una red de solidaridad y resistencia que trasciende fronteras. Las redes sociales han permitido que las historias de mujeres como Marielle Franco, aunque fuera corta su vida, no sean olvidadas, sino que se honren y se convoquen más voces a la lucha. Entonces, cuando pensamos en el rol que juega la mujer en la sociedad actualmente, debemos reconocernos a nosotros mismos como parte de esta cadena de lucha. La pregunta que surge es, ¿qué legado estamos construyendo para las generaciones futuras? La respuesta viene a través de la educación, el activismo y el arte, y cada una de estas acciones forma parte de un movimiento colectivo que busca la democratización de las voces de las mujeres. Almohadilla, 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 mirando hacia el futuro. El camino hacia adelante está lleno de desafíos, pero también de oportunidades. A medida que observamos el panorama político y social en América Latina, nos encontramos en un momento crucial. La lucha por los derechos de las mujeres, la igualdad salarial y la eliminación de la violencia de género son temas que están más presentes que nunca en la agenda pública. La creciente participación de las mujeres en la política, tanto a nivel local como internacional, también es un signo de progreso. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Es esencial que cada uno de nosotros adopte un papel activo en la defensa de los derechos de las mujeres. Ya sea participando en marchas, apoyando iniciativas que fomenten la igualdad de género o simplemente educándonos a nosotros mismos y a nuestras comunidades, cada pequeña acción cuenta. La historia de las mujeres que hemos explorado hasta ahora nos muestra que la resistencia y la lucha por la justicia no son solo tareas de unos pocos, sino el deber de todos.
Si volvemos la mirada hacia las historias contadas, cada una de ellas nos da una herramienta para reflexionar sobre nuestra propia sociedad. La fortaleza de nuestras antepasadas debe inspirarnos a seguir adelante. Es en su memoria que encontramos el impulso para resistir y soñar. Los desafíos persisten, pero como ha demostrado la historia, la unión de voces puede hacer temblar los cimientos de cualquier injusticia. Almohadilla, 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 almohadilla. Conclusión, un legado que trasciende el tiempo. A medida que cerramos este viaje, recordemos que el legado de estas mujeres es tanto una celebración como un llamado a la acción. Esta exploración de las vidas y luchas de mujeres como Manuela Sáenz, Sor Juana Inés de la Cruz, Isabel Allende, Rigoberta Menchú, Marielle Franco y tantas otras nos recuerda que la historia no está escrita en piedra, sino que sigue escribiéndose en la lucha diaria de millones. Cada historia de cada mujer es una pieza de un rompecabezas más grande que debemos ensamblar. Solo así podremos entender la complejidad y belleza de la mujer en América Latina. En este proceso de reconocimiento y reivindicación, tendremos la responsabilidad de contar sus historias, dar voz a las que aún permanecen en silencio y continuar su labor. Te invito a reflexionar sobre el impacto de estas mujeres en tu vida y en tu entorno. ¿Cómo puedes contribuir para que sus legados no se olviden? La historia nos enseña que la lucha por la igualdad y el respeto es continua. Mientras te embarcas en este viaje de autodescubrimiento, recuerda que cada mujer que ha luchado valientemente a lo largo de la historia ha abierto el camino para que todas sigamos avanzando hacia un futuro más justo e igualitario. Así termina esta historia por el momento, pero recuerda, la voz de las mujeres sigue resonando y creando eco en cada rincón de América Latina. Historias que no solo nos recuerdan el pasado, sino que nos guían hacia el futuro. La aventura de seguir descubriendo, apoyando y conectando nuestras historias apenas comienza.